Historia de la partida doble. Esta ciencia está vinculada a las actividades comerciales, a la cría de animales y a la producción agrícola. Los primeros registros contables se encontraron entre los egipcios y también entre los romanos. Antiguamente solo algunos sabían gestionar correctamente su contabilidad. Por ejemplo, eran las familias adineradas o los poderosos comerciantes, porque los conocimientos de esta materia no se impartían de forma generalizada. Luca Pacioli fue el progenitor, el llamado padre de la contabilidad, fue el que creó un sistema de partida doble para que pudieran llevar los comerciantes y las personas libros diarios, libros mayores y libros de balance. Partida doble es el método más generalizado de la contabilidad moderna. Consiste en realizar una doble anotación. Un principio fundamental de la partida doble es que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Quien recibe es deudor y quien entrega es acreedor. En el debe está todo lo que se recibe y en el haber todo lo que se entrega. La suma de los débitos se llaman cargos y ha de ser igual a la suma de los créditos que se llaman abonos. Aquí en la imagen se puede ver el ejemplo de cada una de las cuentas, la cual tiene dos partes, el debe y el haber. Saldo es la diferencia entre el debe y el haber. Puede ser saldo deudor o saldo acreedor. Saldo deudor se obtiene si la suma de los importes anotados en el debe es superior a la suma de los importes anotados en el haber. Y saldo acreedor se obtiene de la suma de los importes anotados en el debe de las cuentas es inferior a los importes anotados en el haber. Se considera que una cuenta está saldada si la suma de los rubros en el debe y en el haber son iguales, por lo tanto su saldo es cero. Asiento contable. Es una herramienta que nos permite visualizar el registro contable de una transacción en la cual consta de fecha, cuentas que intervienen y los valores ya sea en el debe o en el haber. Para realizar un asiento contable es necesario conocer o distinguir las clases de cuentas y organizarlas en orden cronológico en el libro diario, porque el debe y el haber son los puntos agrupados que relacionan dos o más cuentas entre sí y que tienen origen en la misma operación. Esta dinámica nos permite saber el saldo débito y el saldo crédito para ubicar de la siguiente manera. Aquí podemos ver el cuadro. En el debe entra el dinero, que son 11.000, y en el haber salen esos 11.000 pesos. La ecuación patrimonial, en pocas palabras, es el resultado de comparar los activos o los recursos que tiene una empresa con las obligaciones externas, que las llamamos pasivas, y las obligaciones internas, que las llamamos patrimonio. La ecuación patrimonial es fundamental en la partida doble porque nos permite tener un equilibrio entre las cuentas reales de la empresa. La fórmula matemática que se implementa en la ecuación patrimonial es activo es igual a patrimonio más pasivo. La ecuación patrimonial tiene tres variables: los activos, que son los bienes y derechos de la empresa; los pasivos, que son las deudas que tiene la misma empresa con terceros; y el patrimonio, que son las deudas que tiene la empresa con los socios. Como hablamos al principio, la ecuación patrimonial opera mediante la partida doble y eso se basa básicamente en el movimiento de las cuentas que representa las disminuciones o los aumentos de cada variable. Por ejemplo, en los débitos aumenta los activos y en los créditos disminuye el activo, o la disminución del pasivo y aumenta los pasivos, o la disminución del patrimonio y aumenta el patrimonio. La ecuación patrimonial tiene tres fórmulas. La primera fórmula es activo menos pasivo igual patrimonio. Tenemos un ejemplo donde los activos tenemos 1.000.000 de pesos, los pasivos 400.000, y si aplicamos la fórmula sería patrimonio igual a 1.000.000 menos 400.000 pesos, total patrimonio 600.000. La segunda fórmula de la ecuación es activo menos patrimonio igual a pasivo. Tenemos otro ejemplo donde aplicamos un activo de 2 millones y un patrimonio de 1.500.000, y si le aplicamos pasivo igual a 2 millones menos 1.500.000, total 500.000, ese sería el total del pasivo.
Y la tercera fórmula tenemos pasivo más patrimonio igual activo. En el ejemplo tenemos un pasivo de 3 millones de pesos, un patrimonio de 4 millones. Si aplicamos la fórmula, activo es igual a 3 millones más 4 millones, total de los activos 7 millones. Activo, pasivo y patrimonio. En el plan de cuentas existen unas cuentas llamadas reales o de balance. Son aquellas cuentas que al cerrar el ejercicio contable permanecen dentro del balance general de la empresa, el cual está compuesto por activo, pasivo y patrimonio. Activo. Un activo es algo de valor que se tiene y que brinda algún tipo de beneficio futuro. En contabilidad representa la estructura económica, es decir, todos los bienes y derechos de una compañía, incluyendo tanto los recursos físicos como financieros. Clase 1, activo, comprende los siguientes grupos: disponibles, inversiones, deudores, inventarios, propiedad, planta y equipo, intangibles, diferidos, otros activos. Se divide en activo corriente. Son los activos a corto plazo, por ejemplo, la caja, bancos, cuentas por cobrar, mercancías, materias primas. Activos no corrientes, activos a largo plazo, ejemplo, equipo de cómputo, muebles y enseres, elementos de transporte, terrenos, edificio, construcciones en curso, acciones y bonos, marcas y patentes. Pasivos. El pasivo son deudas que tiene la empresa en el presente, pero que se han contraído en el pasado. En contabilidad representa las deudas y obligaciones de una empresa. Es utilizado para financiar su actividad y le sirve para pagar su activo. Clase 2, pasivos, comprende los siguientes grupos: obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, impuestos y gravámenes por pagar, obligaciones laborales, costos y gastos por pagar, diferidos, otros pasivos. Se divide en pasivo corriente. Son las obligaciones a corto plazo que tiene la empresa, por ejemplo, salarios y prestaciones sociales a trabajadores, impuestos, deudas con proveedores, obligaciones con el sistema de seguridad social. Pasivo no corriente, deudas a largo plazo cuyo vencimiento son mayor a un año. Por ello se le debe pagar intereses. Ejemplo, préstamos o créditos bancarios, hipotecas, obligaciones por arrendamientos financieros como leasing. Patrimonio. El patrimonio son los elementos que pueden considerarse como propios. Este conjunto nos da una idea de los recursos económicos que se tiene. En contabilidad representa todo lo que la empresa posee y utiliza para lograr sus objetivos. Esto incluye bienes, derechos y obligaciones. Clase 3. Patrimonio. Comprende los siguientes grupos: capital social, superávit de capital, reserva, revalorizaciones del patrimonio, dividendos, participaciones decretadas en acciones, resultados del ejercicio anterior, superávit por valorizaciones. Características del patrimonio. Debe ser cuantificable, tiene que poder ser medido. La unidad de medida más utilizada son las unidades monetarias. En Colombia, el peso. Puede ser convertido en liquidez, es decir, puede convertirse en efectivo rápidamente, sin tener una pérdida de su valor. Puede traspasarse entre herederos o entre empresas. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos es un incremento en los beneficios económicos, o sea, las ganancias por las entradas de dinero al realizar actividades económicas de la empresa. Aumenta un valor en los activos, disminuye el valor en los pasivos y se ve reflejado el aumento de los patrimonios. Se contabiliza según de donde provengan, ya sea de ventas de bienes o prestación de un servicio. Clasificación de los ingresos. Los ingresos se clasifican en por actividades ordinarias u operacionales o no operacionales u otros ingresos. Cuando se clasifican por actividades ordinarias u operacionales, son aquellas que se derivan de la ejecución de la actividad principal de la empresa o la actividad operacional de ejemplo. La fabricación de pijamas M&D vende una docena de pijamas. Las no operacionales u otros ingresos son aquellas que se obtienen de otras actividades complementarias no principales de la empresa. Ejemplo,
La fábrica de pijamas M&D alquila un local. Tipos de ingresos. Los tipos de ingresos son ingresos privados, son los que afectan a las empresas privadas o grupos privados, tengan o no fines de lucro. Ingresos públicos son los que recibe el Estado o sus distintas dependencias a partir de los impuestos y otros mecanismos de recaudación. Ingresos extraordinarios son los que se reciben de los eventos o sucesos inesperados al vender productos o servicios. Ingresos ordinarios son los que se consiguen de manera habitual, como los salarios. Ingresos totales es la sumatoria de lo que recibe la empresa de la venta o el servicio. Ingresos marginales, cuando se incrementan las ventas en el sector más de lo esperado. Ingresos medios es el ingreso total entre el total de unidades vendidas. ¿Qué son los gastos? Un gasto es un egreso o desembolso de dinero que una empresa hace para adquirir determinado bien o servicio. En función del correcto desarrollo de sus actividades, constituye una disminución de las utilidades y por ende un aumento de la deuda. Básicamente, un gasto es una salida de recursos que se utiliza en aspectos operativos de la empresa, como los sueldos de sus colaboradores, el alquiler de sus oficinas o la adquisición de materia prima. Entre ellos tenemos dos tipos de gastos. El primero es gastos operacionales, que son regulares, que aunque no se emplean directamente en la producción de un bien o servicio, sí son fundamentales para garantizar el funcionamiento normal de una empresa. Entre ellos están los salarios, los suministros de oficina, el arriendo, entre otras actividades. El otro es los gastos no operacionales, que son eventuales, es decir, que no forman parte de la operación normal del negocio y por esto no están incluidos dentro de su presupuesto, como multas, demandas y el reemplazo de equipos obsoletos. Tenemos la clasificación de gastos. El primero es gastos fijos, que son aquellos gastos que siempre van a estar mes a mes y que a largo plazo no cambiarán. Segundo, tenemos gastos variables, como lo indica su nombre, varían ya sean en semanas o en meses. Y tenemos por último los gastos inesperados, se usan para definir un gasto eventual dentro del presupuesto.